esa vaina, mira, mira. ¿Estás viendo? La gente, mira, mira, cómo está la gente, ¿eh? Una locura esta vaina. ¿Estás viendo? ¿Ah? No ven, mira. La gente está como loca caminando, mira. Ayer y esto aquí. Mira esa vaina, mira, mira. ¿Estás viendo? La gente, mira, mira, cómo está la gente, ¿eh? Una locura esta vaina. ¿Estás viendo? ¿Ah? No ven, mira. La gente está como loca caminando, mira.